Aún no lo logro ver. Ok. Si no ve la presentación, me avisa. Ya cargó. Ok. Excelente. Yo siempre en todas mis clases, creo que con usted nunca hemos tenido la oportunidad de compartir las clases. Siempre pongo mensajes que abonen a la cognición, ¿verdad? Del estudiante para que no desista en lo que ya comenzó. Como dicen, ya estamos en el caballo, hay que jinetearlo. Bien, solamente para mencionarle, la parte de la misión, siempre cuando usted vea un concepto o una, digamos, aseveración de un hecho, siempre trate de analizarlo en sus partes. Es un poco lo que yo siempre hago cuando hablo sobre este tipo de conceptos, ¿verdad? Y qué significa cada palabra puestas en la parte, en esta parte, pues lo que es la misión. Cuando habla de formar, ¿verdad? Se está hablando de hacer, moldear, fabricar, construir. Cuando se habla de capacidad, estamos hablando del talento, de la competencia, que es un poco el reto que la universidad tiene hacia los estudiantes para que puedan, digamos, estar preparados hacia allá su vida real. Muchos, y no todos, ya trabajan y tienen, digamos, un concepto de lo que es la realidad, por lo menos la realidad que los converge en el momento. Sin embargo, como profesionales debemos ser capaces de mirar el todo y analizarlo en sus partes. Cuando habla de transformar, estamos hablando de cambiar y hasta de mutar, es decir, de eliminar, de quitar aquello que nosotros sabemos que no nos va a ayudar en el proceso. Siempre hay que ir analizando, digamos, las partes positivas. Las negativas, en un inicio no es conveniente anularlas, sino que mejorarlas y convertirlas en positivas. ¿Verdad? Siempre dice que hay algo positivo en algo negativo. No está tan lejos de la realidad y es un poco lo que como profesionales estamos llamados a hacer. Algo que se carece demasiado, y usted lo puede ver en instituciones, es de liderazgo, mando, dirección, autoridad, dominio. Un líder no es es decir, un jefe no necesariamente es un líder. El líder es el que logra, digamos, conducir el barco que lleva y llevarlo donde corresponde, siempre teniendo en cuenta que la tripulación es parte de ese barco, es decir, no es solo él, sino que es toda la tripulación la que está contribuyendo para lograr el objetivo que se pretende cumplir. Entonces, es un poco lo que, digamos, tenemos que tomar en cuenta. Además, cuando habla de impulsar valores y principios, hablar de impulsar es hablar de instigar, estimular y promocionar. Ir siempre hacia adelante. Desarrollo es crecimiento, progreso y avance. En términos, digamos, de gerencia, de gerenciar un, digamos, una empresa, el crecimiento es primero para llegar al desarrollo. Una empresa puede crecer, pero no necesariamente puede desarrollar, ¿verdad? Y eso es importante manejarlo en la separación de sus conceptos. El desarrollo va más allá, digamos, del conocimiento, es decir, va a la cognición misma de quienes la conforman. Hay empresas que crecen de manera inercial, es decir, sin que usted haga nada, la empresa crece. Crece porque lo que está ofreciendo es un producto muy necesario, de buena calidad
y la gente lo demanda. Pero eso no implica que pueda ir al fracaso si no la desarrolla bien. O sea, por ahí va el concepto y la diferenciación de de estas dos palabras. Lo que está de moda, pues, y de muy urgencia es la conservación del medio ambiente. Siempre tenemos que estar pensando en nuestro accionar como responsables de una área, de una empresa o de nuestras empresas, qué tanto afectamos con nuestro trabajo el medio ambiente. Hay que creer en la sostenibilidad y permanencia de lo que es el medio ambiente. Al final, pues llegar a la parte del conocimiento. El conocimiento es poder, no es más que el entendimiento. Cuando hacemos controles de lectura, yo lo hago en tres partes, o sea, yo la separo en tres partes. La comprensión, que es la que nosotros hemos venido desarrollando desde el primer grado, es decir, podemos leerlo, pero después viene la interpretación de eso que hemos leído. O sea, ¿qué quiere decir eso que está entre líneas? Y por supuesto, al final, la aplicación. Son tres elementos, si queremos decirlo así, que debe de tener la teoría en su aplicación para que podamos hacerlo de la mejor manera. Entonces, como digo, siempre hay que entender los procesos por las partes para llegar al conocimiento del todo. Es elemental. Aún cuando tenemos el todo, pues veamos cómo lo hacemos en las partes y armar el rompecabezas de acuerdo al sentido real que debe de tener cada uno de los conceptos. Y esto yo es un símil que he elaborado para la materia, ¿verdad? Es decir, cuál es mi misión con ustedes. Motivar a la búsqueda del conocimiento de los temas ofrecidos por la contabilidad agropecuaria sobre la base real y actualizada, legal, doctrinario y normativamente, sobre el resultado de las operaciones agrícolas en sus diferentes manifestaciones. Eso ya vamos a ver cuáles son esas manifestaciones, el campo digamos, de la actividad agrícola o agropecuaria, que ya vamos a ver cómo es el significado de esa palabra, es amplio. Y que recordemos que nosotros pues somos un país eminentemente agrícola, con las decadencias que ha tenido digamos, a veces por la falta de apoyo, a veces por la falta de oportunidad de poder ser constantes en la propuesta de la economía de El Salvador. La visión que les propongo es la Universidad Técnica es una institución educativa superior proyectada a la formación integral. Esta es la visión institucional. Igual, pues yo lo he separado en las partes. Mi visión en la contabilidad es que los estudiantes de la materia son capaces de comprender, interpretar y aplicar los conocimientos adquiridos. Entonces, por eso los invito que cuando tengan una duda me interrumpan, no importa en qué momento, ustedes solo me dicen que necesitan ampliar sobre algo o simplemente que repita algo, yo con gusto lo hago para que podamos afianzar los términos. Formación integral, decía la visión, ¿verdad? Que es el proceso continuo, permanente y participativo, que es lo que les estoy diciendo cuando ustedes quieren ampliar o quieren aportar algo, que busca desarrollar armónica y coherentemente a todas y cada una de las dimensiones del ser humano. La parte interna nuestra que nos permite ser, digamos, humanamente capaces de desarrollar una actividad es lo que nosotros debemos entender que es nuestra integralidad. Ya no es solo el conocimiento como tal, sino que cómo vamos a aplicar ese conocimiento.
Excelencia, cuando habla de la excelencia, habla de tener una calidad que hace digna de aprecio y estima una cosa o una persona. Como ve, las palabras son muy amplias y hay que darles el sentido correspondiente cuando hablamos de un acto. Fomentar, favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente un aspecto positivo. Siempre es necesario trabajar en equipo, ¿ya? Y entre todos, pues lograr ese empuje necesario para poder llegar al producto final que se pretende lograr, ¿verdad? Es decir, en las empresas, digamos, por muchas diferencias que se tengan entre los empleados, no perder el enfoque de la filosofía institucional. Ustedes han observado de que todas las empresas tienen en sus paredes ahí lo que es la misión y la visión, inclusive los principios, que ya los vamos a ver cuáles son los de la universidad. Y, y habla de la integralidad de todos los empleados hacia un mismo rumbo, cuál es la meta, qué es lo que se quiere lograr. Y repito, independientemente a las diferencias que se tengan de pensamiento. En todo caso, si la persona, y eso se va a ver, si la persona no está dentro de la filosofía institucional, pues obviamente o se separa o lo separan. Son dos cosas que deben de manejarse. Aunque no se comparta esa filosofía, ¿verdad? Porque a lo mejor hay un elemento que no les hace clic a la gente, pues uno tiene que ser, digamos, fiel a esa filosofía hasta donde nuestra integridad, ya que está ahí, la formación integral nos lo permita. ¿Qué tanto tenemos desarrollados los valores, los principios? ¿Cuál es la connotación de moral que tenemos? Lo que yo tengo como moral podría ser diferente a la moral de ustedes, porque los tiempos cambian. O sea, yo tengo mi concepto de principios y valores de acuerdo a mi generación, y ahorita solamente yo los tengo, digamos, incrustados en mi mente, pero ustedes ya tienen otro concepto, más desarrollado o más, digamos, eh, más implicados a una personalidad diferente a la que nosotros tenemos como concepto. Eso pues es un tema de mucha discusión, pero la base, digamos, de todos los principios y valores es eh, la integridad del ser humano, o si quieren, la integridad del ser vivo, no dañarlo. Si nuestra filosofía va encaminado a que debo de conseguir lo que quiero a costa de dañar la integridad de otros seres vivos, no digamos personas, entonces ahí sí es un tema de bastante controversial, porque no debe de ser así. Debe de haber un punto de partida que nosotros, si somos creyentes cristianos, pues también tenemos un punto de partida. Si no lo son, pues el valor humano debe de ser el punto de partida para poder, digamos, sobre esa base, entender qué es lo que se conoce como integridad, excelencia. Desarrollo, pues ya habíamos hablado sobre eso. Y los principios, ¿verdad? Que son las normas que orientan la acción de un ser humano, cambiando las facultades espirituales racionales, aliado a la ética. Como contadores, ustedes saben que tenemos una ley de ética y que tenemos que estar en esa línea. Pues los valores, compromiso, los valores que la universidad tiene para el estudiantado, que es el compromiso, y el compromiso está relacionado con el pacto, con una obligación y por supuesto con el empeño a través de nuestras competencias. Integridad, ¿verdad? Que tiene que ver con una palabra que hoy está de moda, que es la probidad, la honradez notoria, dicen ahí para ocupar un cargo político.
la rectitud, entereza y que sea un hombre probo, dice. Es decir, un hombre intachable, una persona que no tenga un pasado malo, ¿verdad? O que haya sido dañino para la sociedad. O sea, todos tenemos un pasado y no somos ningunos ángeles. Tenemos nuestras cosas, pero qué tan, digamos, fuertes son esas para poder, como para poder tener la integridad moral de poder ocupar un puesto, un alto cargo, ya sea con el gobierno o con la empresa privada. El respeto, obvio, eso tiene que estar fundamental. Eso es fundamental. Los orientales pues utilizan mucho lo que es la reverencia. Nosotros solamente, bueno, dábamos la mano, hoy ya no por el COVID, pero ellos llegan, el respeto, la connotación de respeto es tan alto en ellos que ellos hacen la reverencia, ¿verdad? Que es el agacharse, o que ustedes han visto películas turcas o griegas y ahí ven cómo que hasta se pone la mano de la persona a quien ellos honran en la frente. Eso pues es parte de la reverencia que se le hace por el respeto que hay hacia la persona. La seriedad pues es parte de, es decir, hay momentos de broma y hay momentos de ser serios, dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, la compostura es importante para nuestra imagen, ¿verdad? Aquí entra mucho la parte de la imagen. Hay quienes tienen una buena imagen, pero una mala competencia. Y aquí donde hablamos ya siempre de la integralidad. Entonces tenemos que ir balanceando todos esos conceptos. La sensibilidad social es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Es decir, crecer, desarrollar sin dañar a un tercero, sino que por nuestra competencia, por nuestra capacidad, que es muy importante. Esto lo voy a obviar porque es, digamos, lo que la universidad tiene para lo estudiantado. Y las fechas no cambian. Entramos a la parte de lo que es las evaluaciones. Las fechas no cambian. El 22 de febrero tenemos el primer parcial. El diferido es domingo 7. El segundo parcial el 22 de marzo. 3 de mayo el tercero. 7 de junio el cuarto. Y aquí voy a hablar un poquito sobre la quinta evaluación. Ahí podemos ver que es un trabajo final o un ensayo. Yo lo que hago es con los estudiantes de esta materia de contabilidad agrícola, es que hagamos un cultivo de 1 metro cuadrado en sus casas, ¿verdad? Y la evidencia van a ser las fotografías. ¿Cuál va a ser el objetivo de este cultivo? Yo lo que voy a necesitar es que me vayan llenando una hoja de costos y a la par llevar una bitácora, ¿ya? De toda la actividad que están realizando. Estas hojas de costo yo se las voy a proporcionar para que la hoja de costo lleva 3 elementos que ustedes ya vieron, entiendo, en la materia de costos 1 y costos 2. Debe de ir lo que es debe de contemplar la materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, que en este caso pues siempre se aplica, pero aplicados o digamos dirigidos a la agricultura, ¿verdad? Si bien es cierto, esa siembra que van a hacer es poco, podemos polarizarlo, podemos hacer una dimensión más amplia que va a confrontar con el estudio que ustedes van a hacer sobre ese cultivo. Es decir, vaya, en la parte contextual van a investigar sobre el cultivo que van a ensayar y luego hacen una conclusión. Esa es la idea que vamos a realizar. Así que espero que lo desarrollemos
y que lo llevemos a buen término. Por cuestión de tiempo, hacemos 2 siembras. Una es de rábano y la otra es de chile verde. Entonces, yo lo que les invito desde ya es que vayan al agroservicio y compren las semillas. Y les voy a mandar unos tutoriales para que vean cómo es la siembra. De tal manera que ustedes pues lo hacen similar. En términos presenciales, las clases cuando son presenciales, cuando eran presenciales, yo solicitaba la colaboración de un estudiante de agronomía o el ingeniero, un ingeniero agrónomo que me ayudaba a ir a darles una charla en la clase para que les indicara cómo iba a ser el cultivo como tal. Pero, bueno, hoy no se puede, así que voy a mandarles unos tutoriales para que los voy a poner en el aula, para que puedan ustedes bajarlo y vean cómo se hacen los inicios. Es decir, la preparación de la tierra, la colocación de las semillas y esperar el tiempo para poder estarlo abonando. Entonces, todas esas acciones que ustedes van a hacer es la que van a ir evaluando. Su tiempo involucrado en la siembra, en el cuido, sí, en el cuido y en la cosecha. Ya vamos a ver un poco más amplio sobre este tema, pero para darles una idea lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para que tengan ya desde ya pues vayan a ir a comprar las semillitas de rábano y chile verde, porque el rábano es de veintitantos días, de 24 a 27 días, y el chile es el que más se tarda, que son 3 meses, casi lo que va a durar el ciclo. Entonces, tenemos que empezarlo desde ya. La otra semana vamos a hablar ya sobre ese cultivo y para que lo empecemos a hacer. Espero pues tengan espacio para poder hacer el cultivo y desarrollar el ejercicio. Bien, estos son, digamos, las 5 evaluaciones. Si tienen dudas, me va interrumpiendo. Los porcentajes que ahí aparecen, pues son los del reglamento de la universidad y lo que exige, o más bien lo que está aprobado en el Ministerio de Educación, ¿verdad? El primer parcial vale el 10, el segundo el 15, el tercero 20 y el cuarto 25. Y el trabajo que vale 30. Sumado a eso, pues llegamos al 100%. Pero yo uso evaluaciones transversales. En cada uno de los parciales yo tengo este tipo de actividades. Hacemos tareas, hacemos talleres de discusión, investigación sobre alguna temática que tenga que ver con el agro y por supuesto los parciales. Entonces, estos porcentajes no están amarrados, sino que pueden ir variando de acuerdo a los resultados. Pero sí es importante que vayamos sobre esa línea. Esto pues es obligación que se los ponga. La segunda cuota, que es el 18 de febrero, 18 de marzo, 17 de abril y 5 de junio. Nosotros estaríamos terminando el 7 de junio ya con el parcial final. Esto es, digamos, la parte de las evaluaciones. ¿Tiene dudas? Me pregunta. Y como dije, están los diferidos, ¿verdad? Los domingos siempre. Aquí sobre esto, pues si por casualidad tienen algún problema en las empresas, ustedes me avisan antes. Me avisan para ver qué podemos hacer ese mismo día, porque yo puedo ponerles el parcial más tarde. De hecho, desde que estamos en cuarentena y de esta modalidad, yo los parciales no los comienzo a las 5:30, sino que a las 6, porque hay muchos que se desplazan a sus casas y les doy tiempo para que lo hagan, para que lleguen y comiencen. Entonces, lo que hago es correr media hora del tiempo de finalización. Pero bien, ustedes ya saben cómo funciona esto. El objetivo de la materia es que los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos de los aspectos contables aplicados al sector agropecuario.
que demandan estos servicios. La contabilidad agrícola es igual que una contabilidad de una empresa industrial o comercial, pero más industrial por los términos de costos que acabamos de mencionar. Si aquí lo que la hace especial es la forma o la información que tiene que estar recibiendo para poder contabilizar. El obtener información y ojo, que aquí estamos usando el principio del valor económico, en el que nos determina que todo, toda operación que va a aparecer reflejada en los estados financieros, pues debe de estar valuada, debe de tener un valor, debe tener un precio. Por lo tanto, tenemos que diseñar los formularios de información que me permiten a mí cuantificar esos valores. Entonces, esa es la diferencia. ¿Cómo lo va a contabilizar? Pues eso es igual, o sea, cargar lo que va a incrementar en la parte del activo y los costos y gastos, y en el haber lo que va a aumentar en la parte del pasivo, patrimonio e ingresos. Eso no cambia, la partida doble sigue siendo la misma, etcétera. Lo que hay que considerar, como siempre, es la parte de la normativa, que es muy, digamos, muy especial. Aquí comenzamos a ver el concepto de activos biológicos, que ninguna otra materia la tiene. Entonces, hay una norma internacional de contabilidad, de la 41, que nos dice cuál es el tratamiento que tenemos que darle a las actividades agrícolas. Permítame, voy a encender la luz. Entonces, ese es el objetivo, ¿verdad? Que se puedan comprender esos aspectos que coayudan a la contabilidad como tal. Contenido de la asignatura, generalidades de la contabilidad agrícola. Aquí vamos a ver unos conceptos que vamos a ¿cómo se llama?, a ampliarlos, ¿verdad? Y algo otros que ustedes hayan escuchado y que podamos darlos a conocer. Están los aspectos conceptuales y los aspectos legales y normativos. Los legales, pues obviamente lo que determina primero la Constitución y luego las leyes secundarias, ¿verdad? El hecho de que digamos, en una contabilidad especial, no le quita las atribuciones o las regulaciones y las obligaciones, tanto en el registro de comercio como en el Ministerio de Hacienda. Normativo, pues son las normas que ya les mencioné una, y las otras, pues son siempre las NIC en cuanto a la presentación e información de la información. En la unidad 2, vamos a ver lo que son las clases de cultivo, es decir, cómo vamos a diferenciarlos, los cultivos temporales con los cultivos permanentes. Los temporales es lo que vamos a desarrollar en el ensayo, ¿verdad? Y ya vamos a ver cuáles son las características fundamentales, igual que los permanentes, que son, para que tengan una idea, es el café. Ahí está, el café ahí está y todos los años me da. Por supuesto que las plantaciones permanentes van teniendo también su desgaste. ¿Las voy a depreciar o no las voy a depreciar? Todo eso son los que vamos a tratar de comprender sobre esta parte. Y el control y costos de operación. Entonces, cuando hablo de control y costos, pues la hoja de costos es una de ellas, la bitácora es otra, y ahí todas las otras, digamos, auxiliares que se puedan eh, digamos, diseñar para
tener, digamos, que no hayan pérdidas dentro del proceso de producción. La unidad 3 es el control de la producción avícola y ganadera. Si observan, aquí hablamos de la agricultura, clases de cultivo. Y aquí vamos a hablar ya de los seres, de los animales, ¿verdad? De la parte avícola y la parte ganadera. Cuando hablamos de la ganadería, no solo vayámonos a la parte de las vacas. Ganadería es todo el animal de corral, todo aquel animal de crianza que nosotros lo vamos a tener en un corral para un beneficio industrial o un beneficio de consumo personal. Pero cuando hablamos de ganadería estamos hablando de las vacas, de las cabras, de, ¿cómo se llama? De los cerdos, ¿verdad? Hoy en día están las iguanas, las ranas con sus ancas de ranas, ustedes ya lo han oído mencionar, que es una especie de comida exótica, pero que también se ha convertido en una comida gourmet, etcétera, etcétera. Entonces, hay granjas, ¿verdad?, donde tienen los diferentes tipos de animales. Y como digo, el primer estigma que hay que eliminar es que cuando hablamos de ganadería estamos hablando de vacas. No, estamos hablando de todo animal que es de corral, que va a ser, digamos, explotado industrialmente, ya sea para productos de uso personal o de consumo, ¿ya? Y cuando hablamos de avícola, pues se refiere a aves, pero que nosotros los tenemos encasillado a gallinas, ¿verdad? O pollos y gallinas, el chompipollo, etcétera, etcétera. Pero hay una variedad de aves que se cultivan, que se crían y que son para uso industrial o uso personal o de consumo. Vamos a conocer cómo es el proceso de producción de manera teórica. Sí, sería interesante, pero la materia no lo permite. Es decir, el tiempo no lo permite, la materia sí, para ir a ver digamos, una ganadería, ¿verdad? De un hato, de una hacienda. Sería lo ideal como para mejorar la competencia. Pero yo voy a tratar de darles información que les permita comprender cómo es el proceso de crianza de estos animales. Ya tenemos el proceso y por supuesto a la par lo que son los controles y costos de operación. La unidad 4 es el proceso de contabilidad agrícola y ganadera. Vamos a desarrollar un ejercicio de lo que es el cultivo de las plantas temporales y un proceso del cultivo de las plantas permanentes. Digo proceso contable, lo que vamos a ir registrando conforme se va desarrollando el cultivo. Vamos a investigar sobre un sistema contable agrícola para que lo comparemos con el industrial, si se quiere, o el comercial. Veamos ahí, vamos a ver cuáles son las diferencias enmarcadas de una contabilidad con respecto a la otra. Y es que la parte fundamental donde se diferencian es en la parte de los inventarios y en la parte del activo de propiedad, planta y equipo, donde nosotros vamos a tener los activos biológicos como un agregado. Y por el lado de los costos, pues igual, ¿verdad? Hay consideraciones especiales. No muy diferentes a una empresa industrial, pero sí con concepto un poco variado. Hasta llegar a los estados financieros. Con el ensayo, vamos a hacer unos estados financieros. Esto pues no es nada complicado, sino que es seguir el principio de la ecuación patrimonial y ustedes pues van a tener que cuadrarlo, o sea, tienen que cuadrarles.
Este es el contenido de la materia, en términos así bien resumidos. Si quieren ampliar algunos de ellos, podemos hablar al respecto. Digamos, es la bibliografía. Estos libros están en la biblioteca de la universidad y ahí están la gente, pues, para el que quiera irlo a prestar. Está el de Administración Agrícola y Ganadera, Planeación, Control e Implementación, de Ronald Kay. Está en la Administración Aplicada a Empresas Agropecuarias, de Chavenato. Y tenemos la Enciclopedia Práctica de Ganadería, Administración Agropecuaria, primera parte, ¿verdad?, de Alfredo Aguilar. Todos estos, si ustedes observan, son libros de gestión agrícola. Solamente interviene la parte administrativa. O sea, estos libros solo nos aplican o nos enseñan la parte de los controles y hacen una que otra partida. Pero está este libro, el de José Noel Argueta, que es Contabilidades Especiales en El Salvador, que si le alcanzan a ver es ¿ya? Lo interesante de este libro es que es escrito por un licenciado que tiene maestría, que da clases en la Universidad de El Salvador, allá en San Vicente, y él ha escrito varios libros pedagógicos y lo importante es que lo hace ya tropicalizado, ¿verdad? Es decir, a nuestra realidad, con las leyes, con las normas que se aplican directamente a nuestra actividad contable. Entonces, es bastante útil. De aquí vamos a sacar los ejemplos del proceso de cultivo del café y de la caña de azúcar, que son los rubros más gruesos que hay en cuanto a la economía del Salvador, es decir, lo exportable en grandes cantidades. Antes estaba el algodón, pero de la guerra para acá, como la guerra fue básicamente en el oriente, allá se acabaron todos esos cultivos. Y la gente, pues los productores, ¿verdad?, los dueños de las tierras,